En el capítulo 16, Zanotti va desarrollando lo que Tomás llama quod in Deo non est potencia pasiva, que en Dios no hay potencia pasiva. Es decir, en Dios no hay algo que no sea acto, ¿no? Y dice Tomás: pues todo aquello en cuya sustancia se mezcla la potencia, según lo que tiene de potencia, puede ser o no ser, porque lo que puede ser, puede no ser. Mas Dios, de suyo, no puede no ser, puesto que es eterno. Luego en Dios no hay potencia para ser. Es decir, su ser no es potencial nunca, en ningún aspecto de Dios su ser es potencial, es acto puro, todo es en acto, ¿no? Segundo, toda criatura tiene un aspecto potencial, no porque necesariamente pase, y esto ya lo decimos nosotros, no porque necesariamente pase potencialmente de un modo de ser a otro, como diría Avicena, por ejemplo, ¿no? de un modo posible a un modo real, digamos, ¿no? Es decir, no porque pase temporalmente de no ser a ser o de un modo de ser a otro, en tanto comenzar a ser, como los seres vivientes que antes de nacer estaban en potencia de nacer o antes de existir no existían, sino porque toda criatura tiene un aspecto potencial en tanto que al estar siendo creada está siempre recibiendo el ser de Dios, está recibiendo la acción causal de Dios en tanto creada. Es decir, no es una... Si la potencia y el acto no es un movimiento esencialmente temporal, físico, es metafísico. La potencia y el acto tienen una relación de jerarquía con respecto a la causalidad del ser, no a la causalidad temporal, sino a la causalidad, ontológica, ¿no? De participación metafísica, digamos. No es que radique en la criatura esa capacidad para ser creada o no. Como veremos después, el que crea es Dios, y por ello la criatura es, si es creada, o podría no haber sido si Dios decide no crear. Es decir, el fundamento de la participación metafísica es la creación de Dios, el amor libre de Dios que decide crear, ¿no? Ahora bien, ese estar recibiendo siempre el ser de Dios implica estar siempre en potencia de recibir ese ser creado, que Ferro llama potencia en tanto que principio, ¿no? No en tanto que movimiento, sino que en tanto que principio. A su vez, ese siempre no implica paso del tiempo, sino lo que Santo Tomás llama causa essendi, causa en el ser, o sea, aquella causa que terminada su acción de causar, el efecto deja de ser. Y efectivamente, como vimos al comenzar el capítulo 13, la criatura no puede sostenerse a sí misma en el ser si Dios deja de causar. No puede sostenerse en el ser la criatura si Dios deja de causar, ¿no? Es una codependencia metafísica, ¿no? Los ángeles, por ejemplo, no nacen ni mueren biológicamente, sino que son creados sin nacimiento, ¿no? No son vivientes corpóreos, y si Dios quisiera podrían ser aniquilados, esto es, dejar de ser por el cese de la acción de participación de Dios, ¿no? Participadora de Dios. Todo aquello en cuya sustancia se mezcla la potencia es criatura. Si todo aquello en cuya sustancia hay mezcla de potencia, que es la esencia, y el acto, que es su acto de ser, cuando no hay identidad absoluta entre esencia y acto de ser, sino que la esencia es contingente porque podría o no podría existir, decimos que hay creación, hay criatura, ¿no? Es decir, la existencia es un modo de ser de la esencia. La esencia puede estar al modo de ser de lo pensado. En la mente de Dios, por ejemplo, Dios piensa en los seres que Él puede crear, ¿no? En los posibles seres que podría crear. No existen, pero están siendo. En la mente de Dios están siendo. Es decir, existen al modo de ser de una idea, al modo de ser de una esencia lógica, posible, digamos, en términos de no real. No real en el sentido no efectiva. O puede existir esa esencia en mí. Por ejemplo, en mí hay una esencia de ser humano que habita en la mente de Dios y también en mí como sustancia, digamos, ¿no?
Entonces, la existencia es un modo de ser efectivo y arrojado fuera de la mente de Dios, digamos. Existir es estar fuera de la mente de Dios. Ser es estar solo en la mente de Dios, digamos, ¿no? Como potencia, pero una potencia real en cuanto que existe, pero está, pero en la mente de Dios. No existe en el sentido de que no está fuera de la mente de Dios. Ahora, Dios para ser no necesita pensarse. Dios es, no necesita pensarse para ser. Entonces, en Dios no hay dos modos de ser, la existencia o el potencial. Dios hay acto puro, no hay potencia, porque Dios no puede llegar a ser, ni puede dejar de ser. Por ello, por remoción, Dios no tiene potencia, excepto potencia activa, como veremos después, y como creador es necesario absolutamente. Por ello no puede no ser, que como vemos Santo Tomás identifica con la eternidad divina ya analizada. Tratando de enfatizar precisamente el carácter creatural de todo aquello que esté en potencia en tanto principio para estar siendo creado, dice que lo que puede ser, puede no ser, porque está pensando en la criatura, que como dijimos, es si es creada o podría no haber sido, si Dios decide no crear, y en ese sentido puede ser o no ser, y también en ese sentido lo que puede ser creado puede no ser creado. Todo, en lo que hay potencia siempre hay contingencia, y donde hay contingencia no hay necesidad, digamos, ¿no? Porque según la lógica modal actual, lo que puede ser es solo aquello que no es contradictorio, lo posible, mientras que lo que puede ser o no ser es lo contingente. Lo posible se contradice con lo imposible, lo que no puede ser, lo que atenta contra el principio de no contradicción. Y lo contingente se contradice con lo necesario, lo que no puede no ser. Por ello Dios es posible y a la vez necesario, porque no es contradictorio aquello a lo que llegamos por remoción y a su vez necesario. Es decir, Dios es posible en términos de la lógica modal moderna porque no es contradictorio que sea, y a la vez es necesario porque no es contingente. ¿Se entiende? O sea, lo imposible vendría a ser, por ejemplo, un triángulo de 4 lados. Un triángulo de 4 ángulos es imposible. Entonces nadie se va a preguntar dónde está o si es posible que exista o no un triángulo de 4 ángulos. Es imposible, digamos. O un círculo cuadrado. No es posible. En términos lógicos no es posible. En cambio, en términos lógicos Dios sí es posible, aunque no sea potencia. Sea potencia en el sentido metafísico no tiene, pero sí es posible en el sentido lógico, de que no es contradictorio. El problema es, así como que en su momento Santo Tomás fue confundido como un averroísta, hoy es confundido con un aristotélico, ¿no? Lo que ahora podemos comentar es que hoy el rechazo a este sutil aristotelismo de Santo Tomás se debe a que muchos desde la fe lo ven como una helenización del cristianismo, donde el cristianismo habría sido reducido a la razón griega. Esto es parte de las preocupaciones centrales del discurso de Benedicto XVI en Ratisbona, ¿no? Ratisbona. Primero, la razón humana nunca se da in abstracto de historicidad, en el sentido de Gadamer, sino que siempre está en el mundo de la vida, Ersleben, ¿no? Pero ello no implica dejar de ser humana y analógicamente comunicable al margen de la intersección de horizontes. De igual modo que lo humano no se reduce a este individuo humano en particular, pero a la vez el individuo humano es totalmente humano. La razón humana no se reduce a una cultura en particular, sino que a la vez cada cultura es totalmente racional en tanto participante de una razón que se va autoexplicando analógicamente a través de la historia humana, ¿no? Esto yo les sugiero ver en internet un artículo del doctor Méndez que se llama La lógica de los sujetos culturales, ¿no? Donde comenta las tópicas de Aristóteles. Y la razón humana no es por ende reductivamente griega, africana o asiática, digamos, no hay una filosofía latinoamericana. Hay filosofía, hay pensamiento, el hombre piensa. Todas las culturas son expresiones analógicas, es decir, hay un aspecto del pensamiento de cada hombre que tiene que ver con su cultura,
Y hay un aspecto del pensamiento del hombre que tiene que ver con la naturaleza de las cosas, con lo que es objetivo, eterno, universal, digamos, ¿no? De una razón humana que desde el cristianismo tiene que exigirse a sí misma como hacer razonable el misterio, sin que deje de ser misterio o renunciar a ello, quedándose en el absurdo o en el intento de una razón que no reconoce el cristianismo como desafío, pero entonces tiene que explicar por qué y de ese modo lo incorpora. Bien, o sea, Dios no es potencial porque Dios no puede ser. Potencia implica poder ser. Poder ser significa no ser efectivamente. Dios todo lo que es, lo es siempre en acto efectivamente, en un presente continuo perfecto, en un eterno presente, digamos, ¿no? No llegó a ser ni puede dejar de ser. Bueno, eso es lo que es Dios, no hay potencia pasiva. Gracias.